Primero, en el primer ítem, es la tercera, el tercer límite. Dame un segundo. El tercer límite. Sí, el 1C. Ah, pero este lo hicimos con coordenadas polares, ¿sí? Sí. Ya, cuéntame. Iba bien todo hasta Ujú. que ocupamos coordenadas polares, todo bacán. Pero llegamos en un momento en que nos queda r cuadrado, coseno cuadrado, seno a la cuarta, partido en coseno a la cuarta más seno a la cuarta. Claro. Y ¿Cómo? A ver, todo no. ya Disculpa. queda el r cuadrado, coseno cuadrado Claro. por seno a la cuarta, partido en coseno a la cuarta. Aquí falta un R a la cuarta. No, 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 porque los factorizamos todos. No, pues recuerda, mira, es que acá arriba están los dos multiplicados, fíjate. No es una No, factorización cuando están multiplicados. Lo que es una factorización es cuando están sumados. no, sí, es que después se eliminan con el Ah, de ya, abajo. tú estás diciendo el final, final, final. Ya, Sí, disculpa. Y abajo queda seno a la cuarta más coseno a la cuarta, ¿cierto? sí, Excelente. ya. Y de ahí yo quedé en blanco, pues no sabía qué hacer. Y volví al ejercicio y caché que tú pusiste que era cero. Y Claro, no caché por claro. qué deducción hiciste o cómo. No, en el fondo, siempre que llegas a alguna expresión de un límite, tenés ¿Mm? que tratar de calcularlo nomás. Y cuando yo te digo ¿Sí? tratar de calcularlo, es empezar el proceso que le haría a cualquier límite para preguntar. Entonces yo siempre le hago la primera pregunta a un límite. Si yo te digo, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado más uno? Ajá, ¿Tú me podés decir ese límite? 5. Es 5. El límite más fácil posible, ¿cierto? Es cuando no hay problema en evaluar. Acá literalmente dije, ¿puedo evaluar? En vez de, en vez de considerar el r tendiendo a cero y el θ tendiendo a cero, eso significa eso. Uno debería estrictamente poner esto. Sí. Eh, ¿Qué pasa si reemplazo nomás? R igual cero y θ igual cero. ¿Puedo? Ah, pero se pueden reemplazar los dos al mismo tiempo. Sí, pues, sí. Y por Ah, yo pensé que eso teníamos que llegar a un límite de una sola variable. Por eso es que quedé con esa duda. en una sola variable sabemos más cosas, obviamente, pero el límite multivariable también se comporta como esperamos en el sentido más elemental, pues, Mm, ¿cierto? Sí, ya. eso. Es Entonces, que en el grupo de cálculo habían dicho que se ocupaba, es que se llegaba como un momento y se tenía que ocupar como por, ¿cómo se llama? Acotación. Eh, claro, cuando tú, cuando tú quieres demostrar que el límite es cero, tienes que hacerlo por definición. Por eso te preguntaba de qué es lo que te admiten en el ramo, ¿cachai? ujú. Porque para demostrarlo por acotación, ¿queréis que hagamos uno de esos por acotación? No, en verdad, pero Ujú. Pero me es que me cachaste de por acuerdo. qué yo sé que el límite es cero. En el fondo, No, la sí, pues, sí, respuesta, o sea, si yo llegaba y evaluaba, sabía que claro, o sea, que se podía desarrollar, po. eso. Pero yo pensé que tenía que ser solo una variable. Y Mm. en el grupo habían dicho eso porque me acuerdo, creo que en la clase como que el profe lo intentó hacer y llegó como a un momento en que no supo cómo qué hacer. Y ahí Mm, un compañero creo que dijo lo de acotación y dijo, ah, sí, no sé qué. Podemos Por eso. acotar, es que el- lo- estas cosas, estos, están acotados por uno, ¿sí? Sí, porque van entre el intervalo de seno y coseno. Claro. Entonces esto es menor o igual que el límite cuando r tiende a cero, θ tiende a cero, de r cuadrado, ¿cierto? Con módulos, todas estas cuestiones, y esa cosa de abajo.
pero igual sigue siendo básicamente el mismo argumento. No sé si tiene sentido. Porque igual vaya a tener que Ya. calcular lo que sea el límite que te aparezca acá. Por Ya, ejemplo, ya. abajo, este número ponte siempre estrictamente menor que uno, ponte se puede saber cosas así, o este también está acotado, esta suma, ¿cachai? Está acotada por arriba y por abajo. Vale a lo más 2 y a lo menos eh, 0, ¿sí? No, no puede valer cero, ¿cachai? Es un ¿Y número por qué lo estrictamente más positivo. dos? Porque el seno de un ángulo, el máximo valor que puede tener esto es uno. Ujú. Y el coseno también, pues. Imagínate que Ah, por ya, algún claro, sí, milagro los sí, dos sí, alcanzan sí, su sí. máximo valor. Ya. Entonces, es cierto. Por eso te digo de que si tú lo quieres demostrar por sin calcularlo en el fondo, es demostrar que ese es el límite. Efectivamente hay que hacer estos acotamientos para decir que esto es más chico que R, por ejemplo, que R cuadrado, o menos R cuadrado dividido 2, algo así. ¿Sí? Ujú. Entonces, eh, lo podemos hacer así mismo, cara de palo. Pero al final de los tiempos, así se calcula el límite igual. ¿Cachai? Tiene sentido. Si tú no tienes problema en el límite, es evaluar la función nomás en el punto. En el fondo, si yo te dijera, vamos a definir la función, una función que depende de un r y de un teta, claro, porque la cambiamos desde f de x, y a esa cuestión. Esa función, ¿cierto? Pero a esa función no la podemos evaluar en, en el 0,0, ¿cierto? Ya. Pero cuando escribimos la función, hacemos un cambio de variable y la escribimos así, cara de palo, en r, teta. Ahora, esta función la podemos evaluar en el punto 0,0. ¿Por qué? Porque ya esto es casi lo mismo que la de arriba, pero esta no tiene problemas en evaluar radio cero y teta cero. Esto me da algo, me da cero. No hay, no hay problema. Entonces uno Ya. esperaría que el límite, cuando r tiende a ese punto, el r, teta, tiende al 0,0, es, porque la función es continua, etcétera. Ya. Entonces no sé de qué otras formas te puedo convencer de calcular un límite. ¿Sí? No, sí, sí, te creo. Bacán. Pero sí, efectivamente uno puede acotar, puede decir cuestiones. No, sí. El, lo que puedo hacer, voy a recortar un ejercicio y te lo voy a mandar, el ejercicio resuelto que ocupa acotación. ¿Sí? Yo lo encontré difícil, por eso no te lo comenté. O sea, difícil que a uno se le ocurra. Obviamente lo vaya a leer y lo vaya a entender lo que está haciendo. Eso. Otra Entonces, duda que tenía era... eh, no, la 5 igual es... La 6 primero. Por... ujú. La 5 la escribí, Fue te la la que me mandé, de hecho. mandaste, sí, Sí, pero es que la intenté y estaba como... sí, ahí hay eh, varios puntos que a mí yo no te los comenté cuando resolvimos la guía y a lo mejor esas son cosas que no quedaron muy claras. ¿Cuál queréis ver primero? Disculpa. la 6 entonces. Ya, pues, las 5 y las 6 son para mí Parecía. claras. Entonces vamos a revisarla con un poquito de calma. Ya, mira, lo que necesito que sepamos es que nos acordemos de todas las formas de la regla de la cadena. Mm, ¿Tú estás claro de eso? ¿Leíste un poco de la materia de eso? sí, Eso, entonces, pero es que el problema que tuve fue eso mismo.
porque llegué a un punto donde lo ocupé como derivadas parciales nomás. Y entonces como que llegó a un punto en que no sabía qué más hacer. Claro, entonces aquí hay dos cosas que yo creo que no te expliqué bien o en verdad yo a veces asumo que eso se entiende bien. Y es, te lo mencioné vagamente, hay que tener claro en los dominios de las funciones. Primero, para no confundirse de qué tipo de derivada y qué tipo de notación está pasando, ¿cierto? Mm, Mira, veamos el 6. Es lo que te pregunté antes. El W. ¿Qué tipo de funciones? exponencial. Depende de dos variables, ¿cierto? Del X y Ah, del sí. Y, pero lo que me da es un número, ¿sí? Porque me dice, Mm, ah, tiene una función dos veces diferenciable, ¿sí? Entonces tenemos que entender, escribir esto un poquito, ¿cierto? Cuando lo resolvimos esto, yo te dije, esto de adentro, ¿qué es lo que está dentro del f? Claro, el f me dicen es una función diferenciable, no, es una función de una variable, ¿sí? ¿Me crees? ya. Sí, sí. Pero adentro tiene escrito una cuestión que depende de dos variables. Entonces pongámosle nombre a esa. ¿Cómo te gustaría que le pongamos a esa función? ¿Cómo ponerlo en función? Al x cuadrado menos 4y cuadrado. Porque f eh, es f de algo, po, f de t, ¿cachai? ¿Ya? Toma un número y lo lleva a f de t. Pero aquí me están diciendo, no, lo que le tiene que poner ahí adentro es este número bizarro que depende de x y que depende de y cuadrado, ¿cierto? Entonces ese número bizarro, ponte que le vamos a poner u, ¿sí? Esto es lo que hemos estado haciendo como en todos los... por eso te digo de que hay que tener este asunto de la regla de la cadena por aquí, mira. Voy a anotar una nomás para, para explicar mi punto. ¿Te parece? Ya. Y yo te recomiendo que cuando estés haciendo ejercicio tengáis el teorema así escrito, lo escribís tú mismo, si es que no, eh, si te lo quería aprender de memoria incluso. Entonces, mira, me están diciendo, suponte que tenemos una función de dos variables, ¿cierto? F de x, y. Sí. Bacán. Ese es nuestro doble. Y una función diferenciable y x y y, pero mira, el x depende, cacha, el x de aquí, en verdad, es tu profe lo anota así, claro, o otros libros. eh, es una función de t, de otra variable, ¿cachai? ¿Te fijáis? Y el i también puede cumplir esa, esa condición de que, claro, es una función, pero que depende de otras variables, ¿cachai? ¿Te suena este que te estoy diciendo? Entonces aquí nos está Eh, pasando eso. ya. En el fondo, el f es de una variable, pero adentro tiene una función. Le vamos a poner un nombre. Por ejemplo, eh, x, ¿cachai? Y esta va a ser una función de dos variables que me da un número, ¿sí? ¿Qué es lo Ya. que hace x de... Ah, es muy mal el nombre x, ¿viste? Le vamos a poner u, creo que ocupe yo, ¿sí? Generalmente ocupan u, v para las parametrizaciones, estos campos. ¿Y qué hace esto? Esto. ¿Te fijáis? Ya. Entonces, ¿qué gano con esto? Gano una forma de escribir esto de una forma más razonable. ¿Quién es W? Lo voy a anotar acá, fantasmita. W depende de X y de Y, ¿cierto? Y esto es F de U de X, Y. ¿Qué te parece? Ya. Entonces, aquí vamos a aplicar la cadena. ¿Cuál es la derivada de W?
con respecto porque nos piden calcular esto, ¿sí? Y eso es calcular primero con respecto a y después con respecto a x, ¿cierto? Ujú, Entonces, vamos a preguntar aquí rápidamente, ¿cuál es la derivada de esta función con respecto a y? Recuerda que esa también tiene que ser una función que depende de dos variables, ¿sí? ya, Es la derivada de f, pero es la derivada de f y adentro tiene otra función fea, ¿cachai? Con respecto a y. Entonces acá uno ocupa la regla de la cadena, ¿sí? ¿Por qué? Porque f depende de otra variable, de u, ¿cierto? ujú. Y u depende de y. Entonces tengo que derivar, ya, Esta es regla de la cadena, ¿cachai? Lo único difícil de estos ejercicios es saber quién ponerle nombre a la tontera nomás, ¿cachai? En el fondo, si yo entiendo todos estos objetos bien, un poquito, no me voy a confundir qué tipo de derivada está pasando, ¿cachai? En el ya, fondo, hay que estar atento que cuando las funciones de una variable nos van a anotar así nomás, ¿cachai? Que eso depende ujú, de una variable nomás. Oye, pero acá adentro hay un ya, x cuadrado menos 4y cuadrado. Entonces, claro, es que la estamos componiendo con otra función. Es decir, ya, bacán. Le voy a poner nombre a esa función con la que estáis componiendo, la voy a entender más o menos bien y voy a aplicar la regla de la cadena que le corresponde. ¿Cachai? Eso. ya. Entonces, la regla de la cadena siempre, a mí me gusta recordársela a la gente. ¿Tú no la veis que es como multiplicar con un uno conveniente? No. Claro, este es el... Tú como estudias ingeniería te voy a decir el sacrilegio. Trátalo como una fracción, ¿cachai? Esto es lo mismo que multiplicar arriba de u a de u, entre comillas. Entre comillas, todo esto es muy mentira, pero funciona perfectamente. ¿Sí? ¿Te parece razonable? Sí, Eso. Así yo nunca la olvido, porque, claro, es una fracción nomás. Multipliqué por un uno, por eso son iguales. Ya, pues, y eso ahora se calcula nomás, pues. Esta cosa tiene un nombre específico, ¿sí? Es f' de sí. u, ¿cachai? ¿Y el de u a de i? ¿Cuál es de u de a de i? Hay que derivar esto con respecto a i, ¿cierto? No, yo. Eso es todo. Ahí está. Entonces, esa función eh, la voy a anotar acá. Me queda un menos 8 por i. ¿Me creí? Ah, pero no, estoy diciendo puras tonteras. Se me olvidaron todas las otras cosas que tiene pegado acá afuera. Que lea la 3x. Pero todo lo que estás diciendo hasta ahora es lo que te quiero decir. ¿Sí? Dame un segundito para... El e a la x queda fuera de la derivada con respecto a y. Así que no debería haber borrado tantas cosas. Espero no confundir. ¿Sí? E a la 3 x. E a la 3 x. Entonces eso lo único que me falta es multiplicarlo por un e. Ahora entiendo que eso es lo que está afuera, ¿cierto? Claro, porque Pero cuando... es que, a ver, lo que yo no... Ujú, A ver, a ver, lo estaba haciendo, ¿cierto? Y ya, llego a que Euler a 3 y lo dejo afuera. claro, Después derivé esta cuestión y efectivamente me da al menos 8i, pero no entiendo de dónde sale el f, el... ¿Solo se queda como f?
O sea, como derivada de f En respecto U. a Igual derivada de u. recuerda que el U tiene esta forma, ¿sí? Porque es que la función de una variable, tú le tengo que definir cuál es la variable. Ponle nombre a la variable de f, ¿sí? ¿No? ¿Cuál es el nombre que le vamos a poner? Le pusimos U, ¿cachai? Entonces, Sí, derivar f con respecto. pero entiendo eso, pero eso se queda así como planteado nomás. Claro, claro. Ya. Y ahora Porque a esto hay que derivarlo con respecto a x, a ¿cierto? X. Fíjate que acá, por eso esta es la razón de por qué el f queda así nomás planteado. Porque te dicen, podría ser cualquier función nomás. Lo único que sabemos es que es dos veces diferenciable. ¿Cachai? Entonces Sí. va a quedar expresado en términos de esas dos diferenciables, esas derivadas que existen de f. ¿Me cachai? Entonces ahí yo, Ujú. si pusiera seno, eh, f fuera la función seno, derivo dos veces seno y lo meto en la fórmula y ya sé cuál es la derivada que tenemos, ¿cierto? Es crear una fórmula general nomás. Por eso va a quedar expresado. Porque no sabemos quién es f, pero sabemos que es derivable una vez y después cuando derivemos va a aparecer la segunda derivada también. ¿Te fijas? Ya. ¿Me seguí? Mira. Sí. Claro, ahora tú me decís, Ah, esto es lo que yo tengo que derivar con respecto a X. ¿Sí? ujú. Y hagámoslo rápidamente porque, claro, me queda una derivada de un producto, ¿cierto? Aquí el menos 8i no influye, sale como constante, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que voy a derivar con respecto a X? El f' de u. Y esto sí depende de X, porque el u depende de X, ¿cierto? Eh, por el Euler. Yo le puse e a la 3x y ya está. Entonces eso lo vamos a derivar con regla del producto, ¿cierto? Sí. Entonces la derivada de este, que es 3 por e a la 3x, por el segundo sin tocar, ¿cierto? No le voy a anotar eso. Más el primero sin tocar, por la derivada del otro, ¿cierto? ¿Y cuánto es la derivada de f' ahora? Y esto recuerda que depende de u. ¿Sería prima prima o se le pone algo más? Claro, voy a aplicar cara de palo la regla de la cadena. Mira, em, 3 de x por f' de u. Creo que cuando lo hice antes no puse ese 3. Más e a la 3x. Claro, voy a aplicar regla de la cadena, que me dice regla de la cadena. Esto es lo mismo que derivar f' con respecto al u, ¿cierto? Por la derivada de u con respecto a x. Eso es todo. Y claro, si antes derivé con respecto a u una vez, ahora la segunda, de nuevo, esa es la segunda derivada. ¿Cachai? Porque estamos asumiendo que el f es un f de u. ¿Cachai? Entonces, eso es algo que hay que empezar a acostumbrarse, ¿sí? Y el debut de X no lo calculamos. ¿Cuánto es debut de X? Eh, dos que no, pues no. Todo X. Listo. Pero es que eso es lo que no entiendo. ¿Por qué de nuevo sacamos esa derivada ahora, po? Si lo estamos sacando, pues, acá está. No, sí, pues, pero ¿por qué? O sea, yo habría dejado ahora el Euler de 3x por f prima prima. No entiendo por qué no se aplica la regla de la cadena. Porque fíjate, el F depende de U, ¿cierto?
eh, Entonces, para mí f' en verdad es de f a de u, ¿cierto? sí, Entonces, ¿quién es f''? Es esto, en notación de derivada parcial. sí, sí, Eso es todo. Entonces, imagínate que nunca le cambié, nunca le puse f', ¿cachai? Imagínate que dije, ya lo voy a dejar como, en vez de f', como de f a de u, nomás, ¿cachai? Y esto está evaluado en u porque con esa subvariable que le estoy considerando. Entonces, cuando aparezca ya. acá, esto es de f a de u nomás, para mí. Y cuando aparezca acá, va a ser de f a de u dos veces nomás. Por eso es la prima, porque la segunda derivada con respecto a la variable que tú mismo le pusiste, ¿cierto? Entonces, fíjate que la f' sigue siendo una función de u, ¿cachai? La f'' sigue siendo una función de u. Eso, ¿te fijáis? Eso es lo que yo te digo de que tenemos que estar así como siempre en la parte de atrás de la mente, de que las derivadas parciales de una función de dos variables sigue siendo una función de dos variables, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces, eso es lo que te van a preguntar a ti. Estas preguntas es como aplicar regla de la cadena varias veces en un mismo ejercicio. Cuando tenemos que calcular dos derivadas parciales en el fondo, eso es lo que nos va a pasar. ¿Sí? A lo mejor va a quedar más claro en la otra, porque esta, no sé si te parece confusa, pero es ponerle el nombre a la cuestión y calcular las derivadas. ¿Seguís confundido de este? No entiendo que se ocupe, pero me Ujú. queda raro que se ocupe como notación y no haya como un número. Ah, claro, porque no me están diciendo cuál es la función. En el fondo tú podrías hacer este ejercicio mismo poniéndole una función ahí, po, ¿cachai? Y tú encontrarías ahí un algo. Eso es todo. Por ejemplo, f de, de t o de u igual a t cuadrado, no sé, o raíz de t, no sé, e a la t. ¿Sí? Sí, Algo que sea dos veces diferenciable. Entonces esto va a ser w igual a e a la 3x por f, que en verdad no es f. Quiero ocupar otra función. Seno. Y que es seno de x cuadrado menos 4y. Si hiciéramos este ejercicio, nos pasaría que en el lugar donde aparece la de... Hagámoslo. ¿Te parece muy ridículo que lo hagamos? no, hagámoslo. Lo voy a hacer rapidito. Primero vamos a derivar con respecto a y, ¿cierto? Este nos entromete, pero te digo, ¿cómo derivo esto con respecto a y? Entonces la regla de la cadena me dice, esta función es como si solo dependiera de y, ¿cachai? No sé cómo decirlo, pero tiene una cosa que es no una manipulación del i antes. Entonces regla de la cadena, ¿cierto? Tengo que derivar seno, así con comita, ¿cierto? Que es coseno, dejarlo de adentro, queda lo de adentro igual, por la derivada de lo de adentro. ¿Cuál es la derivada de lo de adentro? Con respecto a y, menos 8 y, ¿cierto? Porque ya lo habíamos calculado. Y eso es lo que nos va a quedar, ¿no? Menos 8 y a la 3x por coseno de x cuadrado. ¿Te parece Sí, más llevadero? magnífico. ¿Cachai? Sí, Entonces ya. esa es como la regla de la cadena como recordamos de cálculo uno, por ejemplo. ¿Sí? Por eso en la notación abstracta se ve ligeramente más tonta. Como que, ¿qué es una variable? ¿Cachai? Ese es el problema. Aquí estamos como ignorando lo que estamos haciendo nomás. Digo, claro, derivo seno porque tengo que derivarlo y depende de una pura variable.
y le dejo lo de adentro sin tocar, ¿cachai? Después multiplico por la derivada de lo de adentro. Pero cuando hagamos otros ejercicios, necesitamos de ponerle nombre a las cuestiones porque se complica mucho, ¿no? No podemos razonarlo. Ponte acá de esta forma si no me dicen quién es F. Digo, pucha, ¿quién queda? Pues F prima, ¿cachai? Ya. Pero la derivada de lo adentro, ¿qué es? Eso, bla, 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 bla. Entonces a lo mejor esto es como demasiado abstracto, pero tenemos que, hay que adap- ¿cómo que se llama? Adquirir la notación un poquito más rigurosa, ¿sí? En el fondo ahora si yo Ya. derivo con respecto a X, ya sabemos lo que va a pasar, ¿cierto? Es, esto no se toca, tengo la derivada de esto, 3 a la 3x, más la derivada de esto, que va a ser un menos em, seno de u, ¿cierto? Por la derivada de lo de adentro que todo. Eso es todo. Y eso va a quedar escrito en abstracto, ¿no? Ya no lo voy a borrar, lo voy a dejar ahí. ¿Pero te queda alguna duda al final de todos los tiempos? Aquí habría que terminar de No, escribirlo, obviamente. Sí. Que quedaría algo así. Menos 8i por e a la 3x de 3 por f prima. Y aquí puedo recuperar el cambio de variable si quiero, ¿cierto? ya. Más, está bien. F prima prima de x. Eso es esta derivada que me pregunta. Esta derivada. Mira, hagamos el otro. Van a aparecer Y, todas las por mismas ej- cuestiones. ¿Sí? ¿Y cuándo hace, por ejemplo, solo derivar parcialmente y cuándo derivar con la cadena? O sea, siempre va a aparecer cadena. ¿Sí? La derivada parcial es una derivada normal nomás, po. Solo que eh, hace que las otras variables sean. Es como una derivada de una variable, pero tengo que hacerlo para cada una de las variables. Entonces, siempre va a aplicar cadena si es que hay funciones que dependen de esa variable. Eso es todo. O están Pero, por compuestas con funciones que ejemplo, dependen de esa variable. si yo tuviera la función u igual logaritmo natural ¿De qué? de raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Ujú. Ahí se puede hacer solo por parciales, pues no necesariamente por regla de la cadena, pues no. Por ejemplo, si me pidieran Claro, la por derivada ejemplo, de... derive esto con respecto a i, ¿cierto? Sí, Esto igual vaya a aplicar regla de la cadena, po. ¿Cuál es la derivada de esto con respecto a i? Tengo que derivar el logaritmo, ¿cierto? Con respecto a la variable fantasma acá, ¿cachai? Porque el logaritmo mm, este depende de una sola variable, ¿cierto? Entonces, cuando lo derive con respecto a esa una pura variable, me va a quedar uno dividido lo que sea, lo que está dentro, ¿cierto? Que ahí yo le añado un paso extra de decir, mira, te voy a poner un nombre a esa función. Raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Por qué? Porque así puedo decirte que esto que está pasando acá es exactamente la derivada de u, o sea, la derivada del logaritmo natural, con respecto a esta variable nueva que inventé, ¿cachai? Y esto es una función que depende de u, ¿te fijáis? ya. Eso, eso estoy diciendo. Pero todavía nos falta multiplicar por la derivada de lo de adentro, que en verdad para mí es la derivada de u con respecto a y, ¿cierto? ¿Cuál es la derivada de esto con respecto a y? Un medio de raíz de x cuadrado más y cuadrado por ahora la cadena, más cadena todavía, po. Porque digo, claro, esto igual es la composición de dos funciones, Ujú. pero ya sacarle la raíz al fin. Entonces, a veces es útil ponerle nombre a las variables
y a veces no. A mí me sirve porque los teoremas están enunciados con esa notación, ¿cachai? Por eso quería pegarte el teorema Pero es que para... no me parecen que sean lo mismo. Por ejemplo, este ejercicio que acabo de decirte, el que yo tuve en el control pasado, po, pues, y se hacía solo con parcial, era sacarla primero con X, después con Y, era el típico ejercicio. Sí, Pero po, no veo ahora cuándo tengo que ocupar la cadena. O sea, entiendo que tengo que hacer la sustitución de lo que me dijiste, claro. pero no entiendo cuándo tengo que usarlo. La regla de la cadena, ya sí te entiendo. ¿Cuál es, cuándo, cuál es lo que necesita estar pasando para que uno aplique regla de la cadena? Y la regla de la cadena aplica siempre, siempre, cuando hay composición de funciones. Ujú, Esa es la respuesta final y absoluta. Entonces, ¿cómo tú reconoces cuando hay una composición de funciones? Eso es lo que, por eso yo le pongo nombre a las cositas. ¿Cachai? ya, Por ejemplo, acá, ¿hay una composición de funciones? ¿dónde? Ah, En sí. este ejemplo que tú me diste. Mm, Sí, pues. Estoy componiendo una función que se llama logaritmo natural con otra cosa, ujú, con esto de adentro. Lo de adentro, de hecho, también es una composición de funciones, ¿cierto? sí, Es sacarle raíz a otra transformación de un par de números, ¿cachai? Entonces, la respuesta final de decir, ¿cómo yo sé cuándo tengo que aplicar regla de la cadena? Siempre y cuando tenga composición de funciones. Entonces, hay gente que puede verlo, claro, ahora yo te pregunté y tú sabes instantáneamente que esto es una composición de funciones, pero cuando la cuestión es muy complicada o abstracta, tengo que decir cuáles son las funciones que se están componiendo, ponerle nombre. Entonces, ya. ese es el ejercicio como maldito que hay que empezar a traducir. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo lo quiero escribir efectivamente esta U como composición de todas las funciones que estoy componiendo? ¿Cierto? Entonces, fíjate, U va de R2 en R. El logaritmo natural, una función real, ¿cierto? Entonces, la raíz cuadrada, una función real. ¿Me seguí? Y Sí, el x cuadrado más y cuadrado, le vamos a poner f, ¿cierto? Eh, Me agarra las dos variables y me da una función real. Entonces, ¿en qué orden voy aplicando las cosas? Agarro un x, y, ¿cierto? El f me lo transforma en x cuadrado más y cuadrado. Lo lleva a r, ¿cierto? Ahora la raíz me lo lleva a esta cuestión, ¿cierto? Que sigue en r, obviamente, porque la raíz lleva un número real a un número real. Esto ya es ser muy, muy, muy... Esto es lo que yo me imagino, ponte. Y ahora a esta cosa le vamos a aplicar el logaritmo natural, ¿cierto? Y el logaritmo natural va de R en R. Y eso, al final de todas las cosas, es nuestra función, la función U, ¿sí? ¿Me cachai? Estos se llaman diagramas conmutativos. Entonces aquí me queda al final logaritmo natural de raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces U, la función U, es la que hace este camino directo, ¿cierto? ¿Me entendí este monito? no. A ¿En ver, serio? démosle con el otro ejercicio mejor. No, sí. Estoy viendo todas el camino que tuvo que recorrer un x, y para llegar a hacer esto. ¿Sí? El U me dice, agarra un x, y y vomítame esto. ¿Cierto? U de x, y. Pero para entenderlo como composición de funciones, es decir, no, primero el x, y, transfórmalo en x cuadrado más y cuadrado. Después a eso, sácale la raíz. Y después a eso, sácale el logaritmo natural. ¿Te fijáis? Esas son las funciones
que todas compuestas forman a luz. ¿Sí? Mira, hagamos el otro ejercicio y vaya a cachar también que hay beneficios por pensarlo así. Mira, y lo voy a copiar con el teorema acá pelado para que entendamos por qué necesito al menos saber qué es lo que está pasando como de ese estilo. ¿Sí? Mira, veamos la pregunta de arriba. ¿Lo intentaste hacer este? ¿O lo viste? Lo vi, pero no lo intenté. Claro. Z es... Chuta, me pongo de F de 3 más A t cuadrado, coma, B de t, ¿cierto? Ujú. Entonces me piden Z2 prima en cero. Ya, ¿por qué? ¿De cuántas variables está dependiendo Z? De 3, De una sola, ¿cierto? ¿cómo? El Z depende del T, ¿te fijáis? Pero ¿y el A y el B? ¿Mm? ¿Y el A y el B? Y el A y el B son Ah, constantes, ya. son números, ¿no? ¿Sí? Disculpa. Entonces, la única, la única variable es T, ¿sí? Por eso Sí. te digo, el Z es una función que agarra un T y me vomita un número, ¿sí? Porque F, ¿de dónde a dónde va? F requiere de dos entradas. ¿Me seguí? Sí. Entonces esto es como parecido al ejemplo que me diste tú, ¿cachai? Tú decís, mira, no, no es parecido. Es distinto. Son funciones que llevan otras cosas en otras cosas. Entonces por eso me preguntan cuál es z'. ¿Por qué? Porque es una función de una pura variable. ¿Te fijas? Eso. No, y no me especifican cuál es la variable, porque mira, es la t, esa t que te escribí acá. Entonces, z' Ya. para mí es la derivada de z con respecto a t. ¿Te fijas? Esto hay que hacerlo antes de empezar a resolver el ejercicio. Ya, pero el f es una función que depende de dos variables, ¿cachai? Entonces vamos a decir f es un f de x, y. ¿Por qué? Porque aquí mira lo que me dicen. F depende de x y f también tiene que depender de y. ¿Cachai? Esto es antes de entenderlo nomás. A lo mejor uno, después de hacer muchos ejercicios, lo miráis y ya sabéis que está sucediendo todas estas cosas. Entonces, me seguí, me creí. Sí. Esto es para no confundirme nomás. Pero acá dentro del f, el x es un x que depende de t. ¿Te fijas? ¿O no? Sí. ¿Y de qué forma depende de t? Es exactamente esto. 3 más a por t. ¿Por qué? Porque eso es lo que está escrito ahí. ¿Me seguí? Sí. ¿Y quién es el i? El BT. B por t. Entonces, todos estos son ingredientes que necesito que van a aparecer acá con la regla de la cadena, ¿te fijáis? Ya. Me dice, ahora tengo que leer el teorema, pues, ¿cachai? Me dice, si usted tiene una función que depende de x e y, en este caso literalmente esta f, no es el z, ¿cachai? Eh, y su x y su y a la vez dependen de otra variable, cuando usted intente derivar el, el z con respecto a t, ¿cierto? Que es igual a ese f de x, y, pero el x y el y dependen de la variable t, ¿te fijas? Va a aparecer esta regla de la cadena. Entonces, ¿quién necesita participar en esto?
la derivada del f con respecto a x, la derivada del f con respecto a y, y las derivadas de cada una de sus variables con respecto a la variable que depende. ¿Te fijáis? Entonces yo para poder aplicar este teorema, tengo que poner todos estos nombres. ¿Me creéis? ¿Ya? Eso. ¿Quién es de x a de t? Lo vamos a calcular el tiempo. Eso. Porque lo voy a necesitar, Eh, ¿cierto? Y el ¿Ya? de y a de t también lo voy a necesitar. Es 2a por t nomás. ¿Sí? ¿Me seguí? ¿Me creí? Todo esto es Sí, tontería. Y esto es b nomás. Entonces, en este ejercicio, el f de nuevo es desconocido, así que lo vamos a calcular nomás y al final vamos a tener que reemplazar estos valores. ¿Te fijáis? Y ahí vamos a hablar de quiénes son esos valores también, obviamente. X es, me piden aquí el z, evalúan su variable en cero, ¿cachai? O sea, me están pidiendo t igual cero. Si t vale cero, ¿cuánto vale x? ujú, X de cero vale 3 y el y de cero vale cero. Esos son estos puntos que están acá. Todos tienen que ver. Voy a borrar eso. Entonces ensamblemos, derivemos, ocupemos este teorema. Me dice, si usted tiene un f que cumple todas esas condiciones, cuando quiera calcular el de z de t, porque eso es lo que queremos, ¿cierto? Me piden, y después voy a tener que derivarlo de nuevo, ¿sí? Eso, por el teorema literalmente me dice, es la derivada del f de x, la derivada de x a de t, más la de f a de y, por d i a de t. Entonces estoy anotando el enunciado que me dice el teorema. En este ejercicio, estos ya los calculamos, ¿cierto? Y los otros son misteriosos. No sabemos quiénes son. ¿Me seguí? sí, Bacán. Y lo voy a anotar. De x a de t es 2a por t. Y esta cuestión no sé lo que es. Pero esto, la derivada de f con respecto a x, sigue siendo una función que depende de x y de y. ¿Te fijáis? Eso a lo mejor es sí, algo que necesitamos conservar para cuando apliquemos la derivada de nuevo. Pasa lo mismo con esta derivada. Entonces, ¿qué pasa si quiero derivar de nuevo con respecto a t? Me va a quedar la segunda derivada de esta función con respecto a t. Entonces lo voy a anotar así. ¿Cuál es la derivada de esto con respecto a t? Entonces el 2a es una constante, me da lo mismo. Entonces tengo que derivar con respecto a t esto. T por df a de x. Entonces aquí voy a tener que ocupar regla del producto, ¿cierto? Y acá no. Me va a quedar la derivada con respecto a t de esta función. Df a de y. Y que aquí te voy a recordar que esto depende de x y de y. Y que esto depende de x y de y. ¿Cierto? ¿Me seguí hasta acá? sí, Entonces no he aplicado nada, no he calculado ninguna derivada. Ahora voy a calcular una derivada. ¿Cuál es la derivada de esta cosa con respecto a t? Es la derivada del primero por la segunda sin derivar, ¿cierto? La derivada de t con respecto a t es uno. Así que me va a quedar df a de x. Perdón, df a de x. No, no, exactamente eso. Df a de x. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada de esto con respecto a t? Lo vamos a calcular después. ¿Sí? Porque va a pasar lo mismo que vamos a hacer aquí. Tengo una función
que depende de x de y, y el x depende de t, y el y depende de t. Tengo que volver a aplicar regla de la cadena, ¿te fijas? ¿Qué me dice la regla de la cadena? Me dice, agarre esa función que usted quiere derivar, derívela con respecto a la primera variable, ¿cierto? Y multiplíquela por esto. ¿Me seguí? Sí, sí, Y después me dice, pero tiene que sumarle ahora con la otra variable, por di a dt. Entonces, vamos a tener que hacer lo mismo acá. Si entendemos esto, ya eh, estamos bacán. Y esto me dice, aplique regla de la cadena. Me va a quedar, y ahora voy a anotarlo al tiro. Derive con respecto a x, y esa cosa se va a llamar así, y multiplique por la derivada con respecto a t, y sume, ahora derivando con respecto a y, esa función que tenía, y multiplique por di a dt. Tengo que sumarle toda esta cosa de ahí. No lo voy a escribir. ¿O sí? Sí. Por de x a dt más d cuadrado f de y cuadrado. Se me acabó el espacio, pero ojalá tú seas más ordenado que yo. ¿Sí? Sí. Porque esto es todo lo que necesitamos saber. Aquí me falta solo un ujú, paréntesis. Z2'. T. Porque ahora podemos evaluar en cero, que es lo que nos preguntan. ¿Sí? Entonces, si t es cero, dijimos, el x vale 3 y el y también vale cero. ¿Sí? Por eso te digo que hay que conservar quién depende de qué. Este depende de x de y. Esto lo sabemos. Entonces debería anotar a lo mejor un poco más. Eh, ¿O no? ¿Me creí? ¿Me seguí? Si hago esta sí. evaluación, el de x a dt dijimos que era menos 8 por at. Entonces, cuando evalúen cero, esto va a valer cero. ¿Sí? El de y a dt es b, pero aquí hay un t. Entonces, la trampa de esta cuestión, de por qué antes me parecía como sospechoso, es que como no te decía nada de f, yo dije, va a fracasar. Pero en verdad todo esto va a morir, po. Porque está multiplicado por cero. ¿Sí? Estrictamente ahí al medio aparecen cuestiones. ¿Sí? Y acá, ¿hay algo que muera? Eso es menos 8 a t, ¿cierto? Y al evaluarlo en cero, esto va a valer cero. Entonces va a sobrevivir. ¿Qué es lo que sobrevive al evaluar en cero? 2a de f a de x evaluado entre cero, ¿cierto? Y allá sobrevive el b por la segunda derivada de f, la segunda derivada de, de y cuadrado, perdón, evaluado en 3,0, obviamente, de nuevo, por eso, por la derivada de y con respecto a t, que es b, ¿sí? Y estos valores me los dan al principio. Creo que eso vale 2, 2 y 4. Entonces aquí queda 4a más 4b cuadrado. A lo mejor me equivoqué en algo, pero eso es todo, ¿sí?
No sé cuál sería alguna duda que te genere este asunto, más que darse cuenta que tú me decís, claro, ¿cuándo aplico regla de la cadena? Cuando se cumplen las hipótesis del teorema. O sea, cuando hay composición de funciones. ¿Sí? Entonces, es bueno reconocer cuáles son las funciones que están componiéndolo. ¿Me creí? Porque esta parte mecánica a lo mejor ya la podemos mecanizar nomás, pues llegar y hacerla. ¿Sí? Eso. ¿Te queda alguna duda, alguna consulta? Porque ayer yo te lo comenté, ¿eh? No te escucho nada por si acaso. Si es que me hablas y yo no. No, te No dije que no, no tenía ninguna. Ah, ya va acá. Por si me estás preguntando algo y te estoy ignorando, bien feo. Por ejemplo, esta es la segunda versión de la regla de la cadena. ¿Queréis que la leamos rápidamente solo para que la conozcas? Pero también, ¿cómo? ¿Qué cambia? Cambia. Por eso, pues quiero que veáis qué es lo que cambia. Es todo lo mismo. Me dice, mira, Z también ahora va a ser, va a tener entre medio esta función que depende de X y de Y. ¿Sí? Pero ahora el X y el Y dependen de dos variables ahora cada una. Entonces la regla de la cadena me dice, usted va a aplicar para cada una de esas variables la regla de la cadena que habíamos dicho antes. La primera, ¿te fijáis? Ya entiendo. Eso es todo. Por eso hay que, como que cuando te llegue un ejercicio, tenéis que saber exactamente cuáles son el tipo de funciones que están involucradas pues, para saber qué es lo que te va a pasar, pues, cuál es la fórmula que tiene sentido en el fondo. ¿Sí? Ya. Entonces, eso es lo que intenté, es lo que intenté hacer en el primer ejercicio. Yo digo, pucha, me trae una cuestión, no tengo idea cuál es la regla de la cadena que está pasando. ¿Cuál es la función? ¿Dónde va? ¿Cuál es eso? Entonces, para ubicarme, me gusta ponerle nombre a las variables nomás, ¿sí? Para no equivocarme. Pero si tú te manejáis sin esa cuestión, ocupa el método que te funcione, ¿sí? Ya. Yo obviamente te voy a recomendar esto de ocupar el teorema, porque si me dicen, ah, mira, si tenía esta cosa, digo, y me traen un ejercicio y digo, bueno, en este ejercicio, ¿quién es el X? ¿Cachai? De T. Digo, ah, mira, este es el X que depende de T. Y ese es el X, el Y que depende de T. Bacán. Entonces tengo F, de X, Y, el X depende de T. Bacán. Puedo ocupar este teorema. ¿Por qué? Porque me dice exactamente este tipo de cuestiones. ¿Cachai? Si en clases te lo enunciaron con notación distinta, ajustarse a la notación de la clase, por ejemplo. ¿Sí? Entonces me ayuda a decidir cuáles son las reglas de la cadena que hay. Y en verdad deben haber muchas más combinaciones, ¿sí? En el fondo ahora, esto a lo mejor no te lo pasaron, pero tú decís, ¿y qué pasa si tienes más de dos variables? Las cuestiones de adentro. Vaya a tener que ir una por una, ¿cachai? Entonces, eso. Esta no la vamos a ocupar, ¿no? Pero si alguien se disparata y te dice, oye, todo lo mismo, pero en cuatro variables. Tráeme 100 variables si quieres. Es lo mismo. Tengo que seguir sumando Genial. las cuestiones para allá, para el lado nomás. ¿Cierto? Eso. Sí. Ya. Ya. ¿Te tinca que veamos otro ejercicio? Ya. Ujú. ¿Puedo mandar uno? Sí, pues obvio. Uy, ¿dónde dejé?
También por eso a veces te digo que es recomendable ver, guiarse por el libro, porque veis algunos ejercicios resueltos también. Entonces, mira, a este loquito le gusta ponerle este tipo de nombre a las funciones, por ejemplo. Yo por eso, si tú vieras ahí, es bueno adaptarse a la notación de tu profe. A los profes les encanta esa weá. Como que tú decís, está, entiende la cuestión que le estoy diciendo. Por ejemplo, ¿estudiaste la fórmula del teorema de la función implícita? Sí, Claro, el teorema de la función implícita, literalmente, así cara de palo, es una aplicación de regla de la cadena, porque es un caso particular, ¿cachai? Es cuando tenéis una función em, de esta forma, ¿cachai? Y tú decís, bueno, pero aquí el x es una variable independiente y el y depende del x. Entonces, cuando tú aplicas la regla de la cadena esa, resulta que se vomita el teorema este de la función implícita, que es el que ocupamos ayer para arriba y para abajo. Eso. ¿Me mandaste ya el cosito? sí, recién. El 2 y el 3. O sea, están marcados, pero el 2 y el 3. Mm, 2 y el 3. Ya. O sea, más el 3 que otra cosa, el que dice el plano tangente. Buena, buena, buena. Plano tangente es bien directo en el fondo. Sí. Es Sí. una aplicación nomás. de- Pues si no me equivoco, se ocupa derivada implícita también en ese ejercicio. ¿En este? Sí. No, porque, o sea, en lo de abajo sí, po. El plano tangente es una aplicación básicamente de la teorema de la función implícita, ¿cierto? Ujú. Porque para calcular dz, si uno asume que z es una función que depende de x y de y, necesitáis de z de x y de z de y, ¿cierto? Etcétera. Entonces ocupamos el teorema de la función implícita. Dice, esto lo vamos a escribir así, como f de x, y igual cero, ¿cachai? Por eso te digo que es bueno tener los teoremas cara de palo acá escritos, porque para ser exactos en la aplicación del teorema, ¿sí? En general, hasta ahora nosotros nos podíamos salir con la nuestra sabiéndonos los teoremas de memoria, pero ahora estas cuestiones tienen mucho texto, ¿cachai? Entonces, es bueno tenerlo acá. Te dice, ¿quién es el f que aparece acá? Ah, tengo que dejarlo de esta forma, f menos cero, ¿cachai? Sí. Entonces, eso siempre va a ser lo primero. Ya, pero después, si queréis, revisamos. Pero el de arriba no tiene implícita, ¿sí? Ya. Porque no hay ninguna variable que estemos definiendo a través de una fórmula de forma implícita. Pero, a ver, yo sé que el de arriba no ocupa implícita. Me refería Ujú. al de abajo, el que ocupa implícita. Pero Sí, ¿cómo po. no, cómo cachai que el de arriba no ocupa, siendo que aquí sí está el X, está el Y, y antes también no también era así? Porque aquí aparece una tercera variable, ¿cierto? No, me refiero a la de arriba. ¿Por qué sabéis que no se va a usar? Porque no puedo asumir implícita, ¿cachai? Acá sería implícita si me dijeran, por ejemplo, el y es una función que depende del x. En el fondo, cuando Mm, estamos calculando derivadas parciales, claro, acá, si yo derivo esto parcialmente con respecto a x, lo que voy a hacer es asumir que el y es constante, y cuando derive con respecto a y, voy a asumir que el x es constante, ¿cierto? sí. Pero cuando hay una definición implícita, eso no se puede hacer, po, básicamente, ¿cachai? Ah, ya. Entonces,
lo que nosotros hacemos en este, el de abajo, claro, si yo despejara el f de x, y, ¿cierto? Tú decís, pero cuando lo despejo, aparece x, y z, po, ¿cachai? ¿Me creí? Sí. Entonces, ¿por qué me dicen que esto depende solo de x, y? Digo, porque ese z que aparece acá es un z que su valor está determinado por el valor de x, y. Entonces, si yo derivo con respecto a x, el z no lo puedo considerar una constante. ¿Por qué? Porque depende de x, ¿cachai? Ya. Entonces, ¿Y ahí acá cómo no, sabéis que el Z depende de X o depende de Y? por el tipo de pregunta. Mira, dice, determine la ecuación del plano tangente y la recta normal a la superficie S de ecuación bla, bla, bla. Entonces, por materia, uno dice las superficies. ¿Cómo son las superficies? Son gráficos de funciones, ¿cierto? De esta forma. Por eso uno estudia las Mm. funciones de esta forma. Eso es todo, Ah, ya, ¿cachai? entiendo. Porque la tercera coordenada es la imagen de esta función de dos cosas. Entonces, Ya. efectivamente, el z, como que canónicamente acá, tiene que ser definido implícitamente por las otras dos variables, ¿cierto? Entonces, en el de arriba no me dicen nada de eso, no tengo contexto, entonces digo, no tengo por qué asumir que hay una relación implícita. Podría ser, pues. Si aquí yo fuera el diablo y te digo, no, el i depende del x. Este ejercicio se vuelve ligeramente distinto, ¿te fijas? Se vuelve una pregunta de función implícita, Ya. pero no me lo dice. Podría uno asumirlo, ¿sí? Entonces esa es la sutileza para entender las aplicaciones de esto. En el fondo tenemos una herramienta bacán que sabemos derivar parcialmente, pero estamos en un mundo como medio salvaje, ¿cachai? De funciones, composiciones de funciones, y esta función va de acá a acá, y esta función depende de tres variables, la estoy componiendo con una que depende de una, bla, 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 bla. Entonces hagamos el de arriba para no confundir. No sé si te ayuda todas estas tonteras que te estoy diciendo. Mira, en el fondo este calcule nomás. ¿Qué necesito calcular primero? F. ¿El de arriba te refieres? Sí, No, quería el de hacer arriba lo hice. Prefiero el de Ya, abajo. disculpe. Sí. Entonces hagamos el de abajo. Yo Más pensé que que nada te estaba mandé eso porque quería saber la diferencia, porque lo hice solo con parciales y por perfecto, eso que... claro. Pero el de abajo no, pues requiere un poquito más de texto. Requiere de haber leído esto. ¿Cachai? Te dice, mira, acá tengo este caso. Tenemos que saber que estamos en ese caso. ¿Por qué? Por superficie, porque es un plano tangente y los planos se escriben así. ¿Qué significa que esté de forma implícita? Que en verdad yo no puedo despejar no, no puedo. No puedo despejar el z de ahí. ¿Cachai? Eso es todo. Por ejemplo, cuando uno escribe un círculo de radio R, ¿Ya? lo estamos dando de esta forma, ¿cierto? Pero nosotros podemos decir, me gustaría que fuera y dependiendo de x, ¿cierto? Y igual a alguna función que depende de x nomás. Eso sería despejar el i, ¿me creí? Pero yo no puedo despejar el i de acá estrictamente. ¿Qué tendría que hacer yo para despejar el i de ahí arriba? Hacer esto, ¿cierto? Pero hay dos respuestas válidas para esta cuestión. Puede ser con más o con menos. Entonces, el i no se puede despejar de una forma no ambigua. Entonces uno dice, ya, ahí el i, yo te voy a decir que está definido implícitamente si es que tú quieres que dependa del x. ¿Cachai? Entonces yo te puedo decir deliberadamente, el i depende del x, acépteme que el i depende del x, pero no lo puedo despejar.
Por eso queda de forma implícita. Implícita. Eso también puede ser un test para ti para reconocer cuándo te están hablando de una cuestión implícita. ¿Sí? Entonces te invito a leer eso también después con más calma y sacarle el rollo. ¿Sí? Porque literalmente me dice eso. Me dice, mira, despeje ese f de x. ¿Cuál es el f de x que vamos a encontrar? Este que escribí en rojo acá, Ah, ¿cierto? ¿cuál? Ya. Después me dice, asuma que en este asunto el x es la variable y que el y depende del x. Entonces cuando derive, le va a pasar eso. Se aplica la regla de la cadena a la misma de la de arriba. ¿Sí? Entonces me dice, este de x vale uno y si usted despeja, le sale el teorema este que hemos aplicado todo este rato. ¿Te parece? Entonces, Sí. una derivada es la derivada de y con respecto a x, porque yo sé que y depende de x, pero voy a agarrar esa función y la voy a derivar parcialmente con respecto a x, asumiendo que el y como si fuera constante. ¿Te fijáis? Ya. Entonces hagámoslo. Voy a calcular. Lo que me dice el teorema es que usted va a necesitar esta cosa. ¿Cuál es la derivada de f con respecto a x? Pero la derivada parcial. Ahora no estoy asumiendo ningún tipo de cosas implícitas, lo voy a calcular nomás. ¿Cuál es la derivada de eso con respecto a x? Entonces tengo que derivar raíz de x por z. Y el z acá lo voy a considerar como una constante. ¿Sí? Lo voy a anotar nomás. No sé si me estáis hablando. Sí, sí te sigo. Ah, pensé que me iba a preguntar si te seguía. No, es que si me habláis y me estáis preguntando algo y no te respondo, es penca, po. Así como, oye, ¿sabes que me podías explicar la cuestión? Y yo sigo hablando. No quiero que pase eso. Eh, pero me creéis que eso es la deriva. ¿Cierto? Sí, El otro va a dar cero y esto me va a dar menos 1 partido menos y x. Ya. Esa es la derivada de esa cuestión, ¿cierto? Ese 2 va a morir con el un medio que baja y la cadena me vomita ese i. Lo voy a anotar ligeramente más compacto. Eso. Entonces, hay que tener cuidado de estar aplicando bien el teorema nomás. La fórmula con la forma en las cosas que me están diciendo. Entonces, después llegar y calcular nomás. ¿Cuál es la derivada de esto con respecto a i? Me queda z partido 2 xi, porque el primero me da cero. Estoy derivando eso, me da eso. Y el de allá me da menos x partido raíz de x por y. ¿Me creéis? ¿O no me crees? sí, sí, sí. Maravilloso. Entonces ahora me falta derivar con respecto a z, ¿no? Me va a quedar x partido 2 raíz de x por z em, más y partido raíz de y z por cadena y toda la cuestión em, menos, menos nada. El de último no depende de z. Entonces tenemos los ingredientes. ¿Qué me dice el teorema este bonito de la función implícita? Cobre su premio nomás. ¿Cuál es mi premio? Puedo calcular el de z a de x, ¿cierto? ¿Cuánto es de z de x? Es menos esta cuestión dividido esta cuestión, ¿cierto?
Llego y la anoto nomás. Z menos I por raíz de Z partido raíz de X, I, dividido X partido 2 raíz de X, Z más Y partido 2 raíz de X, Z. Estoy casi seguro que no me estoy equivocando, por si acaso. Sí, no creo que haya una forma más directa de hacer esta cuestión. Ya, ¿te dan ganas de sumar las fracciones y toda esa cuestión? Eh, no Lo sé. voy a, lo voy a hacer antes. Es que como vamos a dividir estas dos cuestiones para, para que, para que se pueda hacer. Mira, voy a hacerlo. Me va a quedar z por raíz de x y menos y. Aquí, si no me equivoco, lo que hacían era reemplazar en el punto 1.1.1. ¿Por qué? No sé, como que evaluaban. ¿Te pidieron la cuestión evaluada en en un punto? No, pero en la pauta de ese ejercicio, después de que llegan, o sea, yo no llegué a lo mismo, pero de otra forma. Ujú. Y tú llegaste justo a lo que hice la pauta, pero después de que llegan a cada cosa, de z partido en 2, de raíz de no sé qué, todo eso, después de eso lo evalué en 1.1.1. Ya, te lo tienen que haber dicho, ¿sí? Porque, claro, po, esta es la solución en general. Esta, lo que no, lo que estamos calculando es la derivada en cualquier punto, ¿no? Ujú. Pero te tienen que haber dado la instrucción después. Determine la ecuación del plano tangente y la recta normal a la superficie S de ecuación bla 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 en el punto 1, 1, 1. Entonces ahí sí vamos, eh, ahí puedes evaluar sin tener que hacer más cosas, ¿sí? Entonces, hagamos eso, ¿sí? Em, Estrictamente uno debería evaluar al final de la cuestión, ¿sí? ¿Me creí? Sí, Pero filo. Claro, si me dan un punto, no voy a calcular estos mamarrachos gigantes horrorosos, ¿sí? Pero si no me lo dieran, la resolución del ejercicio sería dejarlo expresado, ¿no? Entonces esto va a dar un número. ¿Qué número da? Si pongo puros unos acá, me queda un medio menos 1, ¿cierto? Y eso es menos un medio. Eso es el de f de x en 1, 1. Este de aquí en puros 1, ¿qué me queda? Un medio menos 1, que también me da menos un medio. Y este me da un medio más un medio, que es 1. ¿Sí? sí, Entonces, ¿qué gano con eso? Que yo ya sé cuánto van a ser esto evaluado en 1, 1, 1. 1, 1, en verdad. ¿Cuánto me da? Menos un medio dividido en un medio, y eso es menos 1. ¿Y está bien el punto 1, 1, 1? Si yo pongo sí, x1, me queda raíz de z más 1 igual, o sea, más raíz de z igual 2. Raíz de z, claro. 2 veces raíz de z eh, vale 2, así que el raíz de z vale 1. Ya, está bien. Claro, como el z depende del x y del y, el z evaluado en 1, 1 me tiene que dar 1 por la definición implícita. ¿Te fijáis? sí. Ya. Entonces eso me da, pues.
la derivada de z con respecto a x, eso, y la derivada de z con respecto a y, en el 1, 1, me da lo mismo. ¿Sí? Estoy muy alejado de la realidad de tu... No, o sea, el signo no. ¿Por qué? Ah, pero es que soy tonto. Porque No estas sé, fórmulas vienen ¿sabéis qué? con un menos acá adelante. Discúlpame. Yo no sé qué hice, pero Ujú, llegué bien al resultado, ujú. pero no sé qué wea hice porque, a ver, lo que hice fue elevar los cuadrados para sacar las raíces. Ya, Ya, bacán. Después despejé z. Y después de que despejé z, lo que hice fue derivar z con respecto a x y después derivé z con respecto a y. perfecto. Es que en el fondo es lo que yo te decía, po. El ocupar el teorema de la función implícita es para cuando no puedes despejar. Entonces, tu despeje, Ah, habría sido solamente el caso de que en este ejercicio yo no pudiera haber despejado z. no. Es que tuviste suerte, entre comillas. Ah, Porque ya. cuando tú elevas al cuadrado, eh, estáis haciendo una función que es derivada, entre comillas. Se me apagó el teléfono. El, en el fondo, tú literalmente despejaste el z, po, ¿cachai? Ujú, Tú dijiste esto es igual a cero, ¿cierto? sí. O no, elevaste al cuadrado antes para que Eh, fuera más fácil, ¿cierto? sí, exacto. Entonces, por la forma particular de este ejercicio, tú puedes encontrar una expresión para el z y te debería dar lo mismo, obviamente, ¿cachai? Porque, porque es lo que funciona. Eso. Podría uno no aplicar teorema a la función implícita si es que no está definido de forma implícita. Pero acá ocurre un milagro, ahora que tú me lo comentáis. em, si tú le vas al cuadrado, no queda ningún z dentro de una raíz, como aparecen las dos. No se despeja y todo. Claro, pues entonces se despeja y Pero es que así puede no es ser. como lo hicieron en la pauta, pues lo hicieron como tú. Por eso es que yo ayer, mientras estaba estudiando de las Claro, cosas anteriores también, lo vi y dije, puta, no entiendo entonces lo de la implícita, porque yo lo hice muy distinto y me dio lo mismo. Y dije, no, no, no cacho. claro, es por lo que yo te comentaba. Lo que tú hiciste está bien. Yo te diría que está bien, es correcto. ¿Sí? Por eso te digo de que, claro, yo asumo que tengo que hacer esto con implícita porque siento que va a ser mucho más fácil. Y hay algunos casos en verdad donde realmente no se puede despejar la variable. Eso es todo. Por ejemplo, si Ujú. tú lo hubieras intentado despejar y no hubierais podido, tú te hubieras Tendría que tenido que haberlo hecho de rendir esta forma, sí o sí. y decir, claro, ah, ya, como no puedo despejarla, voy a asumir que depende del X y del Y de forma implícita y voy a tratar de aplicar este resultado del teorema de la función implícita, ¿cachai? Ya. Eso es todo. ¿Por qué? Porque me permite calcular la derivada de la variable em, sin, sin conocer la variable efectivamente. Eso es todo. Solo necesito saber esta función grande que define implícitamente la variable. ¿Me cachai? Esta es la versión de 2. La versión de 3 requiere de decir más cosas, obviamente. Mira, como acá claro, tenemos las distintas versiones de la regla de la cadena. De la implícita también tenemos un par de versiones. Quiero anotar la segunda acá al lado. En el fondo, la primera es cuando es implícita de una variable, o sea, tengo las dos variables, así que el i depende del x, que es lo que te estaba comentando antes, y depende del x, ¿cierto? Pero tenemos esta, en donde aparece esta cosa de que la tercera variable es la que depende de las dos anteriores, ¿sí? Esta es la que estoy ocupando, ¿cachai?
A lo mejor se lee muy chiquitito. Entonces, esto, como yo no tengo tu materia del curso, esto es lo que tengo que consultar yo, pues, ¿cachai? Entonces, a ti, si te pasan un teorema en la clase, tenlo anotado, ¿cachai? Es decir, efectivamente cumplo todas las hipótesis. Eso es lo que le gusta a los profes que uno que escribáis. Así como voy a ocupar el teorema, sí. Por esto puedo ocupar el teorema. Básicamente, eso es el ideal. Como que si tú llegaras ahí y dijeras, entiendas completamente por qué está aplicando este teorema. Ya, fin. Por eso la cuestión del signo es porque se me olvidó considerar este signo de la fórmula, obviamente. ¿Sí? Efectivamente, estos dos divididos me dan menos uno y con el menos queda uno positivo. Porque ese no es el final de la cuestión, pero hay que ensamblar las ecuaciones del tangente y de la recta normal, obviamente. ¿Lo sabía hacer eso? No te escucho nada. Con la fórmula de la tangente, pues, ¿no? Sí, sí, es lo que habíamos hablado antes, pues. El plano tangente tiene esta ecuación, pues, que es la ecuación punto pendiente. Z menos Z0 igual, sí. Claro. De X por... Pero la recta normal a la superficie S, yo no te dije cómo hacerla. ¿Tú lo averiguaste? No, porque no lo sacan tampoco Ah, en la pauta. bueno, pero claro, es ponerlos nomás en la ecuación. Yo te la voy a anotar aquí, de nuevo, la misma que habíamos anotado ayer. Entonces, esa es la ecuación del plano tangente. Em, a ver si te lo puedo decir con fórmula o preferís que te lo explique. Porque esta es la parte como de geometría nomás, ¿cachai? Que me lo expliqué nomás, yo creo. Sí, Claro, en verdad esto es de la mesa de estudio, no tiene mucho que ver con el curso en bacán. sí. Es como una ayudantía opcional. El... Ya, pero tú con vectores, ¿te acordáis de los planos? Uno puede... No, me da lata. Los planos, tenemos varias formas de describirlos, pero la más fácil es la forma vectorial, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que el 1, 1, 1 es un punto que está en este plano, porque literalmente estamos viendo cuál es el plano tangente a la curva en este punto, ¿cierto? Entonces, lo que uno tiene que hacer es encontrar las cosas que se llaman los vectores directores, ¿sí? O sea, los vectores generadores. Entonces, el 1, 1 Ah, como en álgebra. Ya. es exactamente una pregunta de álgebra, porque para encontrar el vector normal, simplemente tengo que tomar el producto cruz entre estas dos cuestiones. Entonces, ¿cómo uno hace eso? Agarra la ecuación, ¿cierto? Esta es la ecuación que tenemos nosotros. Es facilita porque nos dieron puros uno, ¿cierto? Entonces, z menos x menos y más uno igual cero. Entonces uno tiene que hacer el ejercicio de álgebra. Es decir, em, voy a pasar a... O te sabes la fórmula hay una fórmula para encontrar al tiro el vector normal a partir de esto, ¿sí? No me la acuerdo, para serte honesto. Pero ya teniendo la ecuación del plano, lo voy a buscar en Google. Si me da un segundo No, lo no creo encuentro. que me la piden en verdad. Ya, Sí. eso. Pero yo solo te digo porque no te la piden ahora, pero hay que hacerlo, lo vayas a tener que hacer en algún momento de tu vida y está ya una búsqueda de Google de esa casa. Ah, ya. O en tu curso de álgebra, claro. Que es como, no me acuerdo bien. Es una combinación de estos coeficientes. Eso es todo. Es como uno menos uno
1, producto punto con el 111 dividido en algo, una norma. No me acuerdo bien, ¿sí? Así que no te voy a mentir. Si nos vemos de nuevo ahí, yo lo averiguo en mi tiempo a solas. Eso, no sé qué otra pregunta podemos atender, si te tinca. Me da para No, un... yo lo dejaría hasta aquí en verdad. Buena, bacán. Ya, Eso, pues. ya, Si te dan ganas de escribir ejercicios, me los mandas por ahí y yo los reviso antes ya, de que tengas tu prueba. ya, pues, Ya, vamos a hablar. bacán. Eh, que eso. Te deposité todo Cuídate. ayer, por si acaso. Ah, bacán. Ya. No, muchas gracias. Y es Ya, que pues, se me había suerte. olvidado. Y prefiero mandarlo todo junto, así que. Sí, yo también prefiero eso porque es más fácil para mí llevar un registro. Ya. Ya, Ya, pues, cuídate. cuídate. Nos Chao, vemos. chao. Chao.